Decimos bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a Últimos Cartuches. Bueno, ¿está persecuta? Yo un poquito, un poco más que antes. Está bien. Pero por mi viejo, más que nada, por mis viejos. A nosotros no nos va a pasar nada. Y no, a nosotros me refiero a la juventud y no a mí. Vos sí estás persecuta. Sí, porque yo soy un factor de riesgo. Porque tengo psoriasis y no solamente eso. ¿Sabés lo que es la psoriasis? Sí. Algo que tus defensas Un problema del sistema inmunológico. tus defensas atacando zonas zaraza, porque sí, no sé, la piel. Sí, el vitiligo también. Bueno, ahí entonces yo me doy unas inyecciones que se llaman Cosentyx. y te bajan. Sí, y te bajan las defensas para que el sistema... Entonces tengo la defensa baja. Yo estoy esperando que me digan, Kinga, guardate, no vengas más. Me emocionó mucho un texto que subió nuestro amigo Facundo Enrique Soler, Fecito, sí. de Sexy People, entre otras cosas, que él tuvo una enfermedad muy rara llamada Still, Sí. que le pasa a 1.5 cada millón de personas. A 1.5 cada millón, imagínate lo rara que es. Sí. Y estuvo un montón de tiempo, más que en cuarentena. Che, ¿no le pueden decir quincena a la cuarentena? A mí me confunde un montón, boludo. Y sí, porque te parecen 40 días. Claro, como que es rarísimo. Aparte, vos decís... Yo cuando pare va a ser cuarentena. Está buena. Van a ser 40 días. Porque para mí es, y le dicen cuarentena a 40 días, pero también a 14, es rarísimo. Y lo otro es, o te tapás con el codo cuando tosés, o saludás con el codo. Sí. Las dos cosas con el codo no. Y otra cosa, vi realmente cuando venía, parecía domingo. No sé si es por nuestra sensación. Hay menos gente en la calle, está buenísimo. Pero lo que pasa es que hay un problema que no es que yo sepa ni nada, pero dentro de la paranoia lo digo, que es real, cualquiera lo puede pensar. Boludo, están saliendo igual, boludo. O sea, No hay que juntarse no con hay, mucha no hay que gente. juntarse con gente y dice, bueno, no importa, nos juntamos en casa, vengan y son 8. No es esa. Tampoco es la del bingo, tampoco la de gozo. No es salir boba a un bar, Vicky, no salga. Esta semana va a ser una semana atípica de Últimos Cartuchos, por lo menos hasta que haya novedades. Vamos a estar, no va a haber columnistas en vivo acá en el estudio, no va a haber invitados en vivo acá en el estudio. Vamos a estar con equipos súper reducidos. Por supuesto que también... Yo no creo que terminemos la semana. Yo tampoco, pero digo, haciendo el programa al ¿Vos aire. sí? Y que no hay que... O sea, es lo que le quiero preguntar a Seba. Ahora le voy a preguntar la primera Ahora le voy a pregunta. preguntar. Y también desinfectan los micrófonos todo el tiempo, entre programa y programa y demás. Y todos nuestros columnistas van a salir por Skype o por teléfono. Y tenemos a nuestro amigo @Viduski, Sebastián Davidowski, del otro lado, nuestro periodista estrella. Hola, ¿cómo estás, King? Hola, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. Bueno, acá estamos, aislados también. Nada, bueno, aislados no, a la noche tengo que ir a la radio, pero bueno, como también tomando algunas medidas y tratando de surfear la convivencia con los niños. Qué raro gusto que tenés para el arte. ¿Sos pediatra, boludo? ¿Qué raro gusto para qué? Para el arte. Los cuadros que tenés quizás no son los mejores cuadros que vi colgados en una pared. Sí, son dibujos de niños, por supuesto, pero bueno, cosas que pasan. Estoy en estos momentos en un lugar y dije, bueno, a ver con qué escenografía, y me pareció que esta andaba bien. Sí, muy de pediatra también. Sí. En este caso, bueno, nada, qué sé yo, dibujos que están acá decorando, ¿no? El arte de los niños. ¿Puedo hacer una primera pregunta para romper el hielo y quizás sea una pregunta muy importante, pero necesito aprenderlo para no hablar más al pedo en los grupos de WhatsApp? A ver si la puedo contestar. Sí, seguramente. ¿Cuál es el problema por lo cual, qué es lo que se está sosteniendo a nivel económico y demás, a nivel país, por lo cual ayer yo realmente estaba esperando que dijeran no salgan de su casa nadie por 15 días, no laburen? ¿Por qué se está sosteniendo eso, dado que sería muy importante también para frenar esto? Bueno, hay todo ahí lo que tenés que entender es que hay todo un circuito y para mí, sobre todo, tenemos que entender cuál es el foco y qué país está siguiendo la Argentina. Está siguiendo, por las medidas que está tomando, sobre todo el ejemplo de España. El ejemplo de España, por supuesto, con mucho menos contagiados que los que tiene España. Más a tiempo. Pero entendiendo, claro, que hacia ese, digamos, España, Italia, pero yendo hacia ese foco de qué es lo que hicieron esos países. Hoy, para que tengan una idea, hoy en España rige lo que se conoce como una alarma, que así lo llaman a la cuarentena o el aislamiento total, pero que tiene algunos permisos lógicos para que la vida continúe. ¿Cuáles son esos permisos lógicos? Bueno, los locales, las tiendas están abiertas, lo que está cerrado son los bares, son los restaurantes, pero si vos frenás, por ejemplo, la posibilidad de compra de insumos básicos, bueno, vas a generar una paranoia mucho más fuerte, además de un golpe económico, pero sobre todo tenés que evitar que la gente salga a comprar, a hacer acopio
bueno, como un poco sucedió este fin de semana en los hipermercados, ahora si querés nos metemos en ese tema, pero no podés frenar absolutamente todo porque de alguna manera necesitas que la gente también siga laburando, gente que es importante que siga laburando, la industria siga funcionando, porque también necesitas abastecer de, por ejemplo, alimentos a la gente o de productos sanitarios. Entonces no podés frenar absolutamente todo porque genera exactamente el efecto inverso. O sea, tenés que decidir dónde pones el foco. Uno de los focos que se puso ayer es el tema de los colegios, por ejemplo. Bueno, ahí, qué sé yo, bueno, ahí hay una decisión que tardó un par de días, si querés, el gobierno en tomar. Al principio del viernes la idea era no cerrar las escuelas, por todo lo que significa también el efecto, ¿no?, de cerrar las escuelas. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos cerrás las escuelas y en las escuelas funcionan, por ejemplo, los comedores escolares. Sí, eso sí. Hasta que no tengas definido cómo, por ejemplo, vas a abastecer a los chicos en la escuela, que a partir de los 6 años se vuelve algo fundamental para los chicos ir a comer a las escuelas, bueno, no podés cerrar los establecimientos educativos hasta tanto no tengas un plan, por ejemplo, para ver qué haces con esos chicos. Está bien, Bueno, pero una piba que labura en un local de ropa en Cabildo, que no es un shopping, una radio, entiendo que un programa de televisión también está C5N, TN, informando, vos, pero no, o sea, se puede seguir propagando si la gente sale igual, o sea, aunque no vaya a un shopping o no vaya a un boliche. Sí, totalmente. ¿Y por qué no se frena tenés... todo a tiempo, boludo? Bueno, es una buena pregunta porque todo el tiempo estamos... No, pero todo el tiempo me parece que estamos en esta tensión entre cuál es el daño, digamos, cuál sería el mayor daño posible entre las dos decisiones que vos podés tomar constantemente. Salud y Por economía. ejemplo. Y bueno, todo el tiempo, sí, porque vos la economía no es inocua tampoco, o sea, no es que genera daños en el bolsillo nada más, un daño económico. Y bueno, sí, por ejemplo, o sea, cerrar un instituto educativo, bueno, terminamos con las clases, no es solamente terminar con las clases, bueno, ¿cómo hacemos la logística también para que los pibes coman? Hay muchos pibes que en la Argentina, por ejemplo, tienen problemas de nutrición, o sea, ni hablar. Entonces, menores de 14 años tenés casi el 50% de los pibes que pasan hambre, entonces, ¿qué haces con eso? Entonces todo el tiempo estás teniendo esa tensión entre las dos decisiones, entre las medidas preventivas que vos tenés que tomar y las consecuencias que eso puede traer en un ámbito que por ahí te genera mayor crisis, esa medida que vos tomás preventivamente por el coronavirus y la salud, que lo que podés generar en la población si es que tomás una medida que no es adecuada o que no va a ser inocua. O sea, todo lo que está pasando en estos días. Se va. Sí, decime. Y si dentro de, no, ojalá que no, pero hay 200 casos autóctonos y se decide cerrar todo, ¿no sería tarde? Es una buena pregunta, digamos. Creo que en esa tensión está jugando hoy el gobierno, ¿no? Entre qué medidas tomar en este debate, ¿no? Es un debate, digamos, que un poco tiene su pata política, tiene su pata científica y tiene su pata de contrafáctico también, ¿no? Me parece en algún punto, porque vos no sabés hasta qué punto las medidas que tomes no van a ser, digamos, en términos de consecuencias peores que si no las hubieras tomado. Hoy es el debate, me parece, en el gobierno. Bueno. De hecho, si bien se han tomado medidas bastante determinantes, repasemos las que pasaron ayer, por ejemplo, ¿no? Suspender las clases hasta el 31 de marzo, tanto para nivel inicial, para primario, para secundario, en todo el país. Si bien las escuelas van a estar abiertas, atendiendo las otras obligaciones que tienen los colegios también, que es el tema de, por ejemplo, dar alimento a muchos de esos chicos, licenciar a los mayores de 60 años, y sobre todo a los menores de 60 años que están en condiciones de riesgo, cerrar las fronteras, nadie va a poder ingresar al país por 15 días, excepto argentinos, nativos y residentes. Y lo último es también el tema de la cancelación de aglomeraciones, ¿no? Eventos deportivos, recreativos, turísticos. Esas son las medidas hoy. Ahora mismo se está juntando el Gabinete Económico y Social, por ejemplo. Está reunido Alberto Fernández con principales ministros, incluso la FIP. Uno diría, bueno, ¿por qué la FIP? Bueno, porque también seguramente se están pensando... Que se contagien todo lo de la FIP. ¡No! Migue, Basor. Y bueno, hay que tomar medidas que ayuden a compensar económicamente la actividad económica, porque, bueno, ahí por eso está sentada Mercedes Marco del Pont, que es la directora de la FIP. Mercedes. Entonces, bueno, es un momento bastante delicado, pero jugando en esa tensión de la que estamos hablando, ¿no? De cómo haces
para que esas medidas que vos estás tomando preventivamente, en un momento en el cual la Argentina Upa. tiene... No, la reta, ¿qué hace? No, con el codo, Viduski. La retón. No, pero no tosí, no fue tos. Fue moco, fue moquito. Escúchame, huelga decir contra el ejemplo que decía Miguel de los 200 casos autóctonos, que todavía no hay ningún caso autóctono. Sí, cómo no. ¿Cuántos hay autóctonos? Sí, hay, ¿Cuántos? Seba. ¿Cuántos hay? Hay casos locales que son más o menos 5 o 6, casos locales de alguien que se contagió. Acá. Claro, autóctono se le dice cuando es un... Sí. ¿Sí? Autóctono se le dice cuando es un caso que no se sabe bien por qué motivo digamos, cómo contrajo el virus y se supone que fue, digamos... Claro, autóctono no es que nació acá el virus. Autóctono que se contagió acá, que no es importado el caso. Ah, ok. En realidad, pero lo hasta que ayer se le no se dice a sabía esos ese. casos es local. Vos Es un estás muy contagio local. Ah, ok, Cuando- eso. Cuando alguien, digamos, cuando vos Ahora. tenés contacto cercano con alguien que volvió de viaje, por ejemplo, y trajo el coronavirus, y Bueno, vos te contagiaste, se dice contacto local. Como la uruguaya esta que fue al casamiento y contagió a 10 personas al casamiento. Son todos contactos locales. Bien, exacto. y otra cosa que tiene que ver con lo de las clases y con lo de si las medidas son tarde o no. Ayer Nicolás Olsevicki, compañero Un abrazo, de Nico. puso, en Italia se suspendieron las clases cuando tenían 3.000 casos confirmados y 100 muertos. En España cuando tenían casi 3.000 casos confirmados y 84 muertos. En Alemania y Estados Unidos con 2.300 infectados y 7 muertos. En Estados Unidos con más de 3.000 infectados y hay varios que siguen teniendo clases. Y acá con 56 casos y 2 muertos. Digamos, no se está llegando tarde. Se está tomando una medida Está bastante bien, pero no anticipada solamente las respecto- clases, cancelaron todo. Allá. Sí. Bueno, pero acá las clases, digo, que en otros lados las cancelaron en un montón. Y hay mucha gente que no está yendo a trabajar. Hay empresas muy grandes que están haciendo home Sí, office. En las empresas Sí, que se que- puede están haciendo. El tema es, creo que incluso lo hablamos hace un par de semanas también, o sea, en qué casos vos podés dar home office y en qué casos no. Si es pintor. Y bueno, una fábrica, un albañil, o sea, yo creo que acá las consecuencias, digamos, de la economía, que tal vez, no sé si es el momento para preocuparnos tanto, porque tal vez estamos tomando más medidas preventivas en términos de salud, pero está esa tensión, es qué vas a hacer, digamos, o qué va a pasar con aquellos laburantes independientes que facturan, que se les cae el laburo, un flete, o sea, uno piensa en los eventos importantes que se están cancelando en los últimos días, ¿no? El Lollapalooza, incluso los partidos de fútbol y todo lo que genera alrededor eso, ¿no? Toda esa industria o todo ese movimiento económico que genera alrededor, del tipo que carga los equipos de audio hasta los que van a vender puestos de comida o los que van a laburar temporalmente en esos eventos. Bueno, esos sin duda van a ser los más afectados. Ahora te hago una pregunta, haciendo futurología, no pretendo tener una respuesta porque es algo que no se sabe. No, Miguel, no agites eso es mucho riesgo de contagio agitar el sobrecito de azúcar así. La pregunta es, como todo el mundo está afectado, digamos, ningún país está ganando guita con esto. Todos están perdiendo guita, tipo la importación, la exportación, el nivel de producción, de inversiones, digo, está todo en caída, digamos. ¿Qué va a pasar con los países que están en crisis o que tienen niveles de deuda altos como el nuestro u otros países están en quilombo? Porque, digamos, esto ocupó todo el tema de agenda. Pero nosotros estábamos con el tema de las retenciones, ¿no? Eso también. Sí, ocupó este tema de agenda, pero digo, está el tema de la deuda, que era un tema de vital importancia para saber cómo van a ser los próximos años en la Argentina. Es un tema inminente. Bueno, el tema de la deuda, fíjate que también tiene como esas contradicciones. Están cayendo los bonos en estos momentos de todo el mundo, los inversionistas, las bolsas de todo el mundo están cayendo, hoy si ves los números, más o menos en promedio 10% en todo el mundo, y eso te genera... O sea, en toda crisis hay oportunidad, dicen, pero también está la otra parte. A ver, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es que los inversionistas digan, ¿sabes qué? Haceme una quita de lo que sea, pero dame la plata y me voy. Chau. O sea, dámela ahora. Dámela como puedas. Dámela ahora. Dámela toda. En términos que yo sería eso. Y después está lo otro que es, caen tanto los bonos, valen tan poquito los bonos argentinos que los poseedores de esos papeles dicen, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a los tipos que son especialistas en deuda, que después la judicializan, se van a Nueva York y después te cobran, ¿no? Los famosos fondos buitres. Los buitrones. Los buitrones. Entonces vos tenés las dos cosas al mismo tiempo. En un momento en el que vos estás tratando de hacer una propuesta económica para salir de ese peso que tiene la deuda en la economía argentina, en el momento más extraño de la economía mundial probablemente de los últimos 15 años. Entonces, digo, tenés esa oportunidad, por otro lado tenés que pagar esa oportunidad que tenés, o sea, pues vos tenés que tener la guita y tenés que prever que vas a recuperar ese dinero o que vas a tener ese margen, y por otro lado tenés que evitar que todos esos bonos que van a empezar a caer y que siguen cayendo, de hecho la semana pasada les contaba lo del precio del petróleo y todo lo que arrastró todo
esos bonos alrededor del mundo y todos los mercados financieros, pero bueno, en medio de todo ese contexto, vos tenés que tratar de evitar que esa caída no sea tan fuerte para que se vaya a los juicios en Nueva York y que de repente aparezcan los buitres queriéndote cobrar en las cortes de los distintos países del mundo. Entonces, a ver, es un momento muy extraño para hacer una propuesta de quita económica, es una oportunidad por otro lado porque te están diciendo, bueno, sacame un poco de la plata que vos supuestamente me habías prometido que me ibas a pagar, pero pagame. Por un lado tenés esa oportunidad y por otro lado tenés un momento de crisis mundial que te hace que caigan tanto lo que vos le habías dado a esos inversionistas que esto corre el riesgo también de judicializarse. Entonces también ahí tenés un equilibrio que sostener y por otro lado necesitas también, empezar a mover o tener un plan económico en la Argentina más allá del coronavirus, ¿no? Claro. Pero que eso es otra discusión para otro momento. Kinga, otra pregunta, también todas desde la ignorancia, para aprender. A ver. En el hecho que me incluyo en trabajadores, discúlpenme los trabajadores, que por ejemplo tengan que parar y no vayan a laburar por 20 días, ¿nos van a pagar igual y eso va a ser una pérdida del empresario o del empleador como debe ser? Ejemplo, a vos te dicen no vengas más a la radio, a vos, Sí. ¿te van a pagar igual el mes? ¿Deberían? Bueno, ahí hay que ver las condiciones, o sea, yo ahí, digamos, diferenciaría entre los que tienen un empleo en blanco, que son más o menos 7 millones de personas en la Argentina, o sea, mira, más o menos un tercio de los trabajadores en la Argentina laburan en negro, ¿no? Después hay otro, si querés, un poco menos de un tercio que también está en la informalidad, y la informalidad me refiero monotributistas. y bueno, sí, que tipos que facturan por sus laburos. Eso es terrible. Entonces hay un alto porcentaje, si te vas dando cuenta, más o menos 50%, un poquito más, de donde tenés, digamos, mucha vulnerabilidad laboral. Y cuando digo vulnerabilidad me refiero a que en este momento, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esa pérdida que vos vas a tener? El empresario. En algunos casos podrán arreglar que te sigan garpando por más que labure de tu casa o no vayas a laburar en un momento de contexto, digamos, que lo están siendo el propio gobierno, de emergencia sanitaria, pero yo sobre todo pondría el foco en el que no está en relación de dependencia, ¿no? El que no tiene ese empleo, como se llama, empleo de calidad, que es alguien que tiene vacaciones pagas, que tiene aguinaldo, que tiene cargas sociales pagadas por el empleador. Entonces ahí tenés todo un universo de gente y uno dirá, bueno, ¿qué es un universo de gente? ¿Cómo se compone? Y sobre todo gente que labura, o sea, en la Argentina se habla mucho del que labura, hace home office. Sí. Los que más hacen home office en la Argentina son los que cocinan en su casa. O sea, no son el tipo que labura en sistemas o el que trabaja programando, etcétera, ¿no? Que uno tendría esa imagen del tipo que hace home office. Hay mucha gente que labura en su casa que no es ese tipo de laburo que, digamos, que factura para el exterior. Hoy tenían que venir a casa 2 pintores y le dije que se queden haciendo home office y se quedaron en su casa y están pintando ahí su living. Y bueno, ahí tenés, o sea, realmente, o sea, ¿cómo van a cobrar? Hay un meme ahí también circulando, un albañil haciendo home office, o sea, realmente es un problema, ¿no? Es que realmente es un problema, o sea, sobre todo me parece que cuando vemos la población vulnerable que labura, tenemos que mirar eso, ¿no? Digamos, después hay otros casos de ejemplos de empresas multinacionales que le dan la posibilidad de trabajar de su casa, pero no son la mayoría, ¿no? Agrego a lo que dijo Nicole Sevicki, que todos los casos que suspendieron las clases, mucho más hasta las pelotas que nosotros, el mejor país del mundo, Uruguay, con 4 casos cortaron las clases. Kinga. Claro. Pero tomando, a ver, en esto tengámoslo en cuenta que están tomando el ejemplo, un poco lo que les decía, ¿no? ¿A dónde están mirando Argentina? ¿Dónde están mirando Uruguay? Están mirando Italia, están mirando España, ¿no? Están diciendo, bueno, espera, ¿qué pasó con estas medidas que no fueron lo suficientemente preventivas para evitar la circulación del virus? Bueno, tomemos estas medidas, que a algunos le parecerán drásticas, otros verán las consecuencias económicas antes que las consecuencias sanitarias, pero lo cierto es que ¿qué haces para evitar la circulación del virus? Que puede ser mucho peor si circula mucho más y generás mucho más infectados que las medidas que vos podrías tomar todavía más tarde por no evitar consecuencias económicas. ¿Algo más que quieras agregar? Me refiero a que nos ayude por ahí a cuidarnos un poco más o alguna información que haya que remarcar. Lo último es que se está hablando, posibilidades, probablemente se confirme en los próximos minutos, del estacionamiento libre en la ciudad de Buenos Aires para evitar justamente las aglomeraciones del transporte público. Yo lo dejé en la puerta yo. Esa es una. Por otro lado, acortar las frecuencias del subte, el tema con el tren, algo bastante similar.
Y después se está hablando en la Ciudad de Buenos Aires de prorrogar algunos vencimientos. Ponele, si se te está por vencer el registro de conducir, claro, o se te venció hoy, bueno, vas a tener algunas semanas de prórroga, que veremos de cuánto tiempo es, pero seguramente hasta que pase todo esto. Los casamientos, por ejemplo, son solo con testigos en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunas de las medidas que están tomando ya hoy la ciudad también anunció restringir plazas y parques. Va a haber horarios de atención exclusiva en bancos y en supermercados y en farmacias para mayores de 60 años, para que puedan ir en un horario determinado y no se crucen con otra gente. Probablemente se venga el cierre de shoppings también, que es otra de las posibilidades que se están barajando en estos momentos. Bueno, algunas de las medidas que se están barajando en estos momentos, las de la ciudad están confirmadas, las del shopping todavía no, pero para que vayamos mirando también de cómo van a ir cambiando algunos comportamientos y algunas costumbres de la ciudad en un momento que no son ni vacaciones, o sea, es como una licencia para todos, ¿no? Es un aislamiento para todos, y bueno, en base a eso, esa medida extrema, se están tomando estas precauciones. Rey, no te robamos más tiempo, estuviste contundente y clarísimo. Les mando un abrazo grande, chicos. Gracias, Un Kinga. beso grande, lo pueden seguir en Instagram, @Viduski. Nosotros seguimos con Últimos Cartuchos, edición cuarentena. Esto es Sodita Estéreo. En el séptimo día.